Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Pensé que mi novio me estaba engañando con otra chica, así que decidí terminar la relación sin darle la oportunidad de explicarse. Ahora, después de un tiempo, he descubierto que en realidad quería casarse conmigo. Quiero recuperarlo, pero ahora él está saliendo con mi hermana. Yo 24 años y Aarón, 28. Llevábamos 2 años juntos cuando todo se derrumbó. Todo comenzó cuando estábamos planeando un viaje. Queríamos ir juntos a Alemania porque finalmente deseaba que escaláramos la montaña Zugspitze. Ambos éramos apasionados por la escalada. Incluso lo conocimos durante un viaje de escalada a una montaña en mi ciudad. Tan pronto como reservamos el avión, mi novio empezó a quedarse en casa cada vez menos. Luego, comenzó a esconder el teléfono constantemente. Apenas hablaba sobre su día conmigo y frecuentemente salía para atender llamadas que no podía hacer a mi lado. Me ponía cada vez más los pelos de punta cada día que pasaba, pero no me atrevía a preguntarle. Finalmente le pregunté a su mejor amigo si sabía lo que estaba pasando con Aarón y le expliqué la situación. Su amigo se puso cada vez más pálido y nervioso. En ese momento, concluí que mi novio me estaba engañando y que su amigo lo estaba cubriendo. Apenas esta idea se asentó en mi cabeza, regresé a casa furiosa. Aarón estaba de pie en la cocina preparándose algo de comer y no entendía toda la situación al principio, pero cuando comencé a empacar mis cosas y llamé a mi hermano para que viniera a buscarme, él se dio cuenta de que algo estaba mal e intentó detenerme para que no me fuera. Yo estaba tan enojada que ni siquiera le dije el motivo por el cual me iba. Yo ni siquiera lo miré. No pasó mucho tiempo antes de que mi hermano llegara a nuestra casa y, sin decir una palabra más, subí al coche. Me quedé con mi hermano por unos días y bloqueé a todos, incluidos los familiares de Aarón. No soy fanática de la venganza ni de las cosas mezquinas. Quería descubrir cómo terminar todo de forma rápida e indolora. Después de una semana, mi hermano llegó con una carta de Aarón. La rompí sin leerla. Cuando mi hermano, 2 de sus amigos y yo fuimos a mi casa a recoger mis cosas un día que sabía que Aarón no estaría, encontré otra carta en mi mesa. La rompí de nuevo, empaqué mis cosas y me llevé todo lo que era mío. Nunca volví a hablar con él. Sus amigos se mantuvieron alejados de mí, aunque sus padres hablaron con los míos, respetaron que yo quería paz y tranquilidad. Rápidamente encontré un nuevo apartamento, y aunque me tomó mucho tiempo superar todo esto, nunca busqué una conversación final con mi ex. 3 años después, me encontré con uno de sus amigos en un café. Estaba claramente enojado al verme. Quise evitarlo, pero él me dijo directamente que yo debía ser la persona más horrible de este planeta. Aarón había planeado pedirme matrimonio en ese viaje que haríamos a Alemania para escalar. Quedé tan en shock que el café se me cayó de las manos. Las llamadas tardías eran de Alemania, de las personas que lo ayudaban allí. Él estaba nervioso y trabajó mucho para conseguir el dinero necesario para su plan. Nos miramos brevemente antes de que él sacudiera la cabeza y saliera del café. Me siento tan tonta. Podría haber tenido todo si hubiera abierto la boca. Ahora estoy pensando si no debería intentar contactar a Aarón. Tal vez me acepte de vuelta. Después de encontrarme con su amigo en el café, no podía dejar de pensar en él. Extrañaba mucho a Aarón. Intenté contactar a sus padres, pero tenían nuevos números de teléfono, así que le pregunté a mis padres si aún estaban en contacto con ellos, pero lo negaron. Mi madre me preguntó por qué quería volver a contactar con él, así que le conté lo que había pasado y lo que había descubierto. Ella solo me miró perpleja. Mi hermana Lucy, de 26 años, escuchó nuestra conversación y se unió. Me dijo directamente que estaba actuando de manera arrogante al sentir que necesitaba contactarlo nuevamente solo porque descubrí lo que realmente estaba pasando. Casi empezó a gritarme. No entendía por qué. Ella me dijo que Aarón debía tener una nueva pareja ahora y ser feliz. Para ser honesta, no me importaría. Necesito descubrir si él me aceptará de vuelta. Claro, estoy de acuerdo con ella, debí haber hablado con él antes. Debía haber leído las cartas y preguntado directamente qué estaba pasando, no a su amigo, que no quería revelar la sorpresa. Pero eso tampoco me importa ahora. Simplemente no puedo imaginar que esto sea el final. Solo pensé que debía ser una señal del destino que me encontrara con su amigo. También le dije esto a mi hermana, quien me miró sorprendida y salió de la habitación. Comencé a contactar a todos los amigos de Aarón. Algunos aún no me habían bloqueado, pero nadie respondió. Estaba desesperada. Cuando mi madre no estaba mirando, tomé su teléfono para ver si todavía era amiga de Aarón en Facebook. No había cambiado su contraseña, así que desbloquear su teléfono fue fácil. Cuando revisé su perfil, me di cuenta con horror de que aún era amiga de Aarón. Estaba revisando su perfil cuando vi la última publicación. Era una foto de él y mi hermana Lucy, abrazados. La descripción de la foto decía que recientemente habían celebrado su primer aniversario.
Quedé tan impactada que al principio no me di cuenta de que mi madre me había arrebatado el teléfono de la mano y me preguntó seriamente qué estaba haciendo. Luego Lucy entró a la sala de estar para despedirse, iba a una fiesta. Fue entonces cuando me enfurecí. La abofeteé y le pregunté cómo se atrevía a salir con mi ex. Inmediatamente, mi padre corrió hacia mí y me gritó, lo que me hizo golpear a mi hermana. Fue entonces cuando me di cuenta de que todos lo sabían. Mi madre y mi padre ocultaron durante un año que Lucy, mi hermana, estaba saliendo con mi ex. Al darme cuenta de esto, empaqué mis cosas y me fui a mi apartamento. Claro, corté contacto con ellos. Si tengo una familia así, no necesitas enemigos. Espero que con este post pueda sentirme mejor y recibir algunos consejos, porque es muy difícil aceptar que mi hermana y mis padres son capaces de traicionarme de esta manera. Comentario. U/anónimo 1. Es gracioso cómo votaste a tu ex sin darle chance de explicarse y ahora te sorprende que tu hermana esté con él. Te cegaste con tus suposiciones y decisiones apresuradas, sin escuchar ni darle una oportunidad para aclarar las cosas. No te hagas la víctima aquí, tus acciones impulsivas fueron las que llevaron a esta situación. Al final, lo que sembraste es lo que estás cosechando. Publicación de la hermana Lucy. Probablemente ya conozcan el post de mi hermana que pensó que su novio la estaba engañando y por eso terminó con él, bloqueando todos sus intentos de aclarar la situación. Pero como ella solo contó la mitad de la historia que le convenía, aquí tienes un poco de contexto extra. Hailey, el nombre de mi hermana, siempre ha sufrido del síndrome de Pygmalion. Siempre quiere llamar la atención y ser la protagonista, no importa dónde esté, siempre tiene que ser sobre ella. Mis padres tienen parte de la culpa, ya que la mimaron en exceso desde que nació. Nuestros padres tuvieron un accidente de coche de camino al hospital, y la culpa que sintieron intentaron aliviarla con una atención excesiva. Esto dio lugar a que Hailey se volviera manipuladora en la adolescencia. Aunque vivía sola, mi padre tenía que pagar su alquiler regularmente porque él era el aval del contrato de arrendamiento y, a menudo, ella no tenía dinero para pagarlo desde que terminó con Aaron. Ahora, sobre él, Aaron es realmente la persona más amorosa y dulce que conozco, por eso siempre me mantuve alejada de este chico mientras salía con mi hermana. No quería enamorarme de él. Aaron siempre ayudaba a mis padres en casa y a menudo se ofrecía para llevarme a casa desde la universidad o si estaba en una fiesta hasta tarde en la noche. Siempre intentaba rechazar su ayuda, pero verlo solo unas 5 veces mientras estaba con mi hermana fue suficiente para hacer que mi corazón latiera por él. Mi hermana acusó a Aaron de haberla engañado cuando terminó con él. Nuestro hermano mayor la dejó vivir en su casa con él. Mi hermano solía decirme lo inmadura que ella actuaba y cómo Aaron intentaba hablar con ella. Pero ella bloqueó todos sus intentos. No solo ignoró las cartas que él envió, sino que también lo echó cuando él vino a la puerta de su casa varias veces. Ella incluso fue a la policía para obtener una orden de restricción, alegando que la estaba acosando, cuando en realidad solo intentaba ponerse en contacto con ella durante la primera semana después de la ruptura. Finalmente, nuestro hermano la echó de su casa porque no podía soportar más su locura, y como nuestros padres no tenían más habitaciones disponibles, mi padre la ayudó a encontrar un apartamento. Pero eso no es todo. Hailey ha estado desempleada durante mucho tiempo y fue Aaron quien la mantenía económicamente mientras vivían juntos. Estaba horrorizada al descubrir que nuestros padres no podían apoyarla financieramente después de la ruptura, y que la pandemia también había afectado sus finanzas. Nuestro hermano mayor se distanció de ella después de que dejó la casa y aún seguía siendo amigo de Aaron. Al final, Hailey lo había conocido a través de nuestro hermano. Y así es como terminé quedándome con Aaron. Yo no soy escaladora ni tan atractiva como Hailey, quien parece una modelo de Instagram. Claro que tenía una absoluta debilidad por Aaron, y él me enseñó a escalar. Compartimos un interés por los animales y la naturaleza en general, lo que nos permitió conocernos muy bien. Hice todo lo posible para mantener una relación amigable con él durante los 3 años desde que terminaron. Hailey rara vez estaba en casa de nuestros padres, excepto para pedir dinero nuevamente. Apenas tenía contacto conmigo de todos modos, ya que estaba avergonzada de tener una hermana tan fea. Fue Aaron, un poco borracho, quien confesó sus sentimientos por mí. Estábamos en un viaje de escalada en Austria. Él había cancelado las vacaciones que debía hacer con Hailey, y después de más de un año, decidió hacer el viaje y fue con mi hermano, sus amigos y yo. Nunca había estado en Europa y estaba muy agradecida por la oportunidad. Estábamos sentados en una cabaña de escalada, tomando una bebida, cuando él soltó lo que sentía. Se sintió terrible y casi se odiaba a sí mismo. También me dijo que se alejaría de mí cuando regresáramos a casa porque no podía soportar todos esos sentimientos.
Sentía que simplemente no era moral estar con la hermana de su ex. Esto me dejó tan triste y enojada al mismo tiempo por cómo se sentía. Al mismo tiempo, me sentía aliviada de no ser la única que sentía lo mismo. No podía soportar estar enamorada de él y tenía las mismas preocupaciones. Quería estar de acuerdo en que sería mejor si no nos viéramos más, pero mientras estábamos sentados solos en un banco frente a la cabaña, mi hermano asomó la cabeza por la puerta, seguido por los otros amigos, y nos dijo que finalmente deberíamos besarnos porque nadie aguantaba más nuestras caras largas. Todo estaría bien después de que Aaron y yo nos acercáramos. Inmediatamente informamos a nuestros padres sobre esto. Todos acordaron que nadie le diría nada a mi hermana, ya que todos sabían que eso resultaría en un drama absoluto. Entonces, uno de los amigos de Aaron me contó que él se había encontrado con mi hermana en una cafetería. Él había estado tan irritado porque ella había preguntado por Aaron que le contó lo que realmente estaba planeando en ese momento. Más tarde, él se sintió mal y se disculpó con todos los involucrados. Entonces, Hailey intentó involucrarse con uno de los chicos para infiltrarse en el grupo de amigos nuevamente, pero los chicos impidieron esto reaccionando con un bloqueo en todas las redes sociales. Entonces, intentó descubrir algo a través de las chicas, pero ellas tampoco respondieron. Después, cuando Hailey estaba con nuestros padres intentando averiguar algo, fue demasiado lejos y robó el teléfono de mi madre, descubriendo que Aaron y yo estábamos saliendo. Ella realmente me rompió la nariz. Nuestro hermano la echó de casa después de que ella arañara su coche y lanzara un gran jarrón de flores contra el parabrisas de su auto. Se comportaba como una loca completa. Mi padre entonces me llevó al hospital, y Aaron vino a vernos. Estaba tan alterado cuando me vio en la cama con la nariz rota que se disculpó 1000 veces, aunque no podía evitarlo. Mi hermana está simplemente loca. Mis padres nos prometieron que tomarían medidas. No sé qué están planeando, pero espero que ayude. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.